Y la cortina ya nos da el puntapié inicial para comentarles que estamos en comunicación con Karina Forcinito en la columna de Falta o Sobra para seguir conversando sobre el agua y el saneamiento y claramente también el problema en la calidad del agua en nuestro país. Hola Cari, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo les va a todas, a todos? Muy bien, muy contentas de seguir con este tema que habíamos arrancado la semana pasada y que nos habían quedado en el tintero algunas cuestiones, ¿verdad? Sí, efectivamente, como habíamos empezado a conversar acerca de la privatización de la empresa Agua y Saneamiento, que es la empresa que proporciona el agua, es decir, gestiona el agua y la potable y las cloacas en la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano, y que está en pleno proceso en este momento. Y recordando un poquito que habíamos trabajado, porque un poco esa columna anterior está en diálogo con esta, debido a, a qué significa, a ver, qué está pasando con la política estatal en materia de agua y saneamiento. Y en primer lugar, se está impulsando esta privatización de una de las empresas más grandes del mundo, esto que yo comentaba la vez pasada, explicamos que era peligroso porque estas privatizaciones fracasaron en los años 90 en muchísimos países, no solo acá en la Argentina, en relación con sus objetivos, y que además hay otro problema, que es que otra vez están reproduciendo en la forma de licitar la empresa problemas que ya en el pasado generaron, por ejemplo, una tendencia al endeudamiento por parte de la firma que quebró a la unidad, que hipotecó a la empresa y la terminó quebrando. Uh-huh. Ahora de nuevo se les está permitiendo, y esto yo no lo pude decir el otro día porque se nos acabó el tiempo para esto y era importante mencionarlo, por ejemplo, se les está permitiendo actualización trimestral de las tarifas en función de la inflación, cuando los salarios no aumentan en función de la inflación, y además se les está permitiendo endeudarse tomar deuda externa contra los ingresos futuros de la empresa. Entonces, el problema es que de esa manera no aportan capital propio e hipotecan los activos que por otro lado ya están suficientemente obsoletos y tienen un montón de problemas. Es decir, lo que es necesario es hundir capital acá. Entonces, algunas de las problemáticas, lo mismo que la vuelta del corte por mora. Vos te atrasás 2 periodos y te cortan el servicio, ambos servicios. Bueno, a esta situación que mencionábamos en la columna pasada, que es muy grave y que está ocurriendo porque ya salió la privatización, ya está publicado el decreto, ya se está licitando. Hay otro problema importante que quiero mencionar en la columna de hoy, que se conjuga con esta privatización, que es otra pata fundamental de la política que ha tenido el gobierno de Milei, que es el ajuste sin precedentes en el gasto público relacionado con agua y saneamiento. Es el menor en términos históricos. Es decir, si uno mira el presupuesto nacional en agua potable y alcantarillado, lo que ve es que directamente se redujo al mínimo en 20 años los fondos para las obras, que efectivamente golpean a muchos lugares, pero especialmente a los lugares más postergados, que en general están en la provincia de Buenos Aires. En el caso de esta concesión me refiero, ¿no? Uh-huh. Después hay, por supuesto, muchos otros lugares postergados que si uno considera el registro de barrios populares, hay muchísimos barrios en todo el país que requieren una política de agua y saneamiento que es fundamental para la salud. Un poco, Natacha, yo lo que quería comentar hoy, además de la acumulación de deuda en materia de la política pública, es que no solamente es un problema de falta de obras de expansión y de falta de extensión de las redes, sino que hay un problema más grave que ya no tiene que ver solamente con el gobierno actual, sino que viene desde hace mucho tiempo más, desde la habilitación para el uso de agroquímicos en la Argentina en los años 90, que es la negativa del Estado a actualizar
el Código Alimentario Nacional con los agrotóxicos, herbicidas, pesticidas, insecticidas que se utilizan masivamente en el agro argentino. Okay. Porque por ejemplo, hay toda una investigación muy interesante que hizo el diario AR sobre este tema, su unidad de investigación, que consulta a distintas especialistas, en donde lo que ponen de manifiesto es que hay desde hace más de 17 años solicitudes por parte de diversas organizaciones no gubernamentales, de vecinos, de vecinas preocupados por este tema, que no obtienen respuesta y que vienen interactuando con el Estado, los estados provinciales, el nacional particularmente es el que menos permeable está a cualquier reconocimiento del problema, se niegan a actualizar el código cuyos parámetros hoy están en relación con la calidad del agua, son los mismos que después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, no tuvo actualización en lo que hace por ejemplo a la presencia de atracina o de glifosato o de cualquiera de los agrotóxicos más usados en el país. Sí, Cari, tengo una consulta con respecto a esto que decís del código quería preguntarte esto, ¿qué dice? O sea, ¿qué cosas son tolerables o no para el consumo? O sea, ¿qué es lo que regula este código y desde cuándo no se actualiza? Ya me dijiste que los 40, me imagino, si es después de la Segunda Guerra Mundial. A ver, es bastante complejo todo porque el código no se reforma con facilidad en la Argentina, sino que es necesario, y acá intervinieron también la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación, porque se llama así la institución, un poco por presión del Foro Ambiental de Córdoba, que fue la organización que más se ocupó de este tema, de presionar sobre este tema. Empezaron a hacer grupos de trabajo para actualizar el código, pero finalmente después de 17 años que comenzaron las gestiones, no hay respuesta. El Estado sostiene en los pedidos de información pública que no saben qué tipo de agrotóxicos se están utilizando, que no pueden informar eso. Estoy bastante enferma, les pido disculpas. Se te escucha, igual se te escucha muy bien, Cari, no te preocupes. Bueno, sí, pero estoy con un poco de tos. Y, por ejemplo, el foro proponía ya, para avanzar, porque habían pasado ya 14 años y 64 reuniones sin avances sobre el tema, el Foro Ambiental de Córdoba, con intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, le hizo a la Comisión Nacional de Alimentos un pedido de actuación para regular los agroquímicos en el agua potable, pero nuevamente no se tuvo respuesta. Es decir, que hasta ahora estamos en esta situación de indefensión. El foro proponía utilizar los niveles máximos permitidos por el Consejo de la Unión Europea de 1998, una legislación más avanzada, obviamente, que la nuestra, con foco en la prevención de riesgos para la población, que establece como regla que ningún agroquímico puede superar la concentración de 0,1 microgramo por litro. Okay. Para una molécula aislada, y que la suma de todos los plaguicidas encontrados no puede ser mayor de 0,5 microgramos por litro. Ustedes piensen que en las escuelas rurales del país, de la Pampa húmeda, se encontró presencia solo de glifosato que oscila entre el 22 y 14 microgramos por litro. Tremendo. Tremendo, realmente es muy grave. Yo considero que es un tema sobre el cual hay claramente una resistencia en la política pública y el poder económico. No es solo la política pública, acá es la connivencia con las cámaras. Las cámaras tampoco pueden informar, no le han informado ni al diario
al diario AR, que hizo particularmente esta investigación, pero que se basa en investigaciones de científicas y científicos de las universidades públicas, de las áreas de toxicología, etcétera. A ver, para que, digo, las cámaras empresariales también niegan conocer cuánto se usa de cada cosa. Dan el número de lo que a ver, las órdenes de lo que se compra en general, en la cantidad de toneladas, ahora las voy a decir. Pero no dicen cuánto de eso llega al agua, digamos, en cuánto de eso estamos consumiendo. No, cuánto tiran. Lo que llega al agua es todo, porque como ellos, a ver, va al agua subterránea y a los ríos va a los cuerpos de agua, a las lagunas, a los ríos, a los humedales, va a todos lados, porque es imposible con el método que tienen de fumigación que utilizan, que es a través de estos mosquitos, ¿no? Que no sé si los vieron alguna vez cuando van al campo. Son unas estructuras que tiran como a una altura bastante alta del piso, y eso queda en el aire y se va cayendo sobre el terreno y drena hacia los acuíferos. Y la zona pampeana es una zona que tiene ríos subterráneos súper ricos, por eso justamente tiene una fertilidad extraordinaria la tierra. Entonces se están contaminando permanentemente los cuerpos de agua, y por lo tanto lo grave es que nosotros ni siquiera, a ver, según nuestro código alimentario, lo que nos proporcionan las empresas como agua potable hoy no incluye parámetros elementales ni que tienen que ver con el tipo de tóxicos que hay en el ambiente donde vivimos. ¿Por qué? Porque el código alimentario argentino establece límites para la presencia de 26 contaminantes orgánicos, esto que vos me preguntabas antes, Natacha. 17 vinculados con el agronegocio, como son aldrin y dieldrin, insecticidas ampliamente usados en los años 70, que ya fueron prohibidos. Otros dos, que son dos pesticidas, DDT y clordano, pesticidas que fueron prohibidos en gran parte del mundo, y el 2,4-D, que es un herbicida. Solo eso. Pero hoy hay muchísimos más agrotóxicos que se utilizan que no están considerados. Entre ellos se destaca la atracina y el glifosato, pero no solo, también ahora está el glufosinato de amonio con el trigo transgénico, que también se utiliza y que es muchísimo más tóxico que el glifosato. Habría que incorporar, además de estos que estuvimos mencionando, el metolaclor, a ver, discúlpenme, pero yo no soy bióloga ni nada de eso, y macetapir, además del glifosato, porque son, y además la lista es muchísimo más larga, pero acá en la investigación se citan estos tóxicos como los más significativos a modo de hipótesis, pero no sabiendo la composición de lo que se está arrojando también es muy difícil controlar. Pero aparte la pregunta es, ¿quién fiscaliza esto? Claro. ¿Quién fiscaliza lo que se está tirando, digamos, cotidianamente en la tierra, en los cultivos, en el aire, en los cuerpos de agua, ¿no? Esto es un tema muy grave que hay que abordar de modo urgente. Y lo quiero mencionar además porque me parece que esta conjunción de privatizaciones, obviamente en donde la ecuación económico-financiera de la concesión no incluye que pongan procesos de ósmosis inversas masivos para quitarle los agrotóxicos al agua. Claro. No lo incluye, y si vas a exigir que lo hagan, te van a cambiar la tarifa y te la van a subir de una manera exorbitante que va a ser impagable. Entonces, es un momento clave, porque el problema es cada vez acumulado, es cada vez mayor en relación con el problema de la contaminación del agua, y la privatización niega el problema. Es como el negacionismo climático, ¿no? No lo ve, no existe, pero existen muchos antecedentes, muchos expedientes y muchas pruebas de una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable en la región pampeana especialmente, pero también en otras, que incluso sistematizó el Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA. Ese estudio en enero de 2024 se publicó con los resultados que efectivamente confirmaron la presencia generalizada de pesticidas y productos de la degradación del agua, y
no tuvo mayores difusiones porque la persona que hizo ese estudio, una de las personas responsables, la principal, fue directamente excluida del instituto. En el momento, la doctora Aparicio, y efectivamente eso quedó en el aire. Virginia Aparicio es la autora de la investigación que detectó con la mayor frecuencia, tanto en el suministro público como en el suministro privado de agua, de atracina, imidacloprid, hidroxiatracina, imacetapir 2,4-D, así como el suministro privado, que también incluye metolactor, etcétera. Efectivamente, este trabajo muestra la obsolescencia de las normas actuales. Clarísimo, Cari. También siento que es un tema que lamentablemente tiene bastante poca difusión, valga la contradicción, pero me parece que está bueno que lo traigan desde un espacio que analiza la economía y claramente los derechos humanos en cuanto al acceso al agua, y ni hablar de todo lo que tiene que ver con lo económico, que habíamos trabajado el espacio anterior, que tiene que ver con la privatización y todo lo que conlleva, ¿no? La privatización. Cari, te agradecemos un montón. No sé si querés cerrar la columna con algún dato que nos haya quedado afuera, o pensás que estamos bien. No, pienso que estamos bien. Lo único que quiero decir es que esto es sumamente, tiene una implicancia sobre la salud y los derechos humanos, pero también sobre la economía, porque el gasto en salud, ¿no? El gasto en salud pública, los gastos todos los gastos adicionales que deben hacer los hogares para tratar de acceder a un agua embotellada de calidad, que además tampoco está muy controlada, que digamos, porque hay muchísima agua embotellada que también incluye agrotóxicos. Es como que tiene un montón de implicancias económicas este problema de la calidad del agua, y además es la base de la vida. Estamos deteriorando los ecosistemas críticos que son el soporte de nuestra vida y de la economía, no solo de la presente, de la futura también. Así que bueno, para que no quede asociada esta idea de que el tema de calidad del agua es un tema que tiene solo que ver con salud, porque es un tema que tiene que ver con ecología, con salud, con economía, con sociedad. Es como algo transversal. Sí, muy interdisciplinario. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a vos, Cari. Te agradecemos el doble por estar medio enfermucha y además poder tener esta charla con nosotras. Nos vemos pronto, espero. Gracias. Hasta luego. Quien se iba del aire de eso que falta es Karina Forcinito, que estaba justamente comentando lo que está sucediendo con el agua en nuestro país, pero también, como decía, de forma transversal, porque no tiene que ver específicamente con un problema de una gestión actual, sino que viene desde hace bastante tiempo. ¿Qué está sucediendo con las privatizaciones respecto a la distribución del agua? Ni hablar del problema de la calidad y todos los agroquímicos que estamos consumiendo todos los días.